Buenos días, amada iglesia y persona que ve y oye este mensaje. Les invito por favor a que junto conmigo cerremos nuestros ojos y oremos a Dios Padre en este momento. Padre Santo, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza hoy y siempre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te doy las gracias por el llamamiento que me has hecho y le has hecho a la Iglesia Cristiana Integral para las Familias y las Naciones, a permanecer en tu palabra y a perseverar en medio de las pruebas y los padecimientos que son necesarios pasar para ser limpiados por tu palabra, para alcanzar la corona de justicia que tú, oh Dios, has preparado para cada uno de nosotros. Rendimos hoy a ti nuestro corazón, dispuesto para recibir el alimento espiritual que has preparado para nosotros hoy. Y a ti, Espíritu Santo de Dios, te decimos, bienvenido eres a nuestro corazón. Enséñanos y revélanos la palabra. Aquí está nuestro corazón, dispuesto a recibir la porción que hoy has preparado para cada uno de nosotros. Sin más preámbulos, empecemos. No sin antes darle las gracias a Dios por permitirme hoy estar aquí nuevamente compartiendo su palabra. Y también le doy gracias al pastor Ludwig por el honor que me da en estar aquí compartiendo la palabra de Dios. El título de la prédica, el proceso del cristiano. El tema, ¿a dónde he de llegar? El propósito, permanecer con la ayuda del Espíritu Santo en el camino que debemos seguir. Así encontremos obstáculos por los cuales padezcamos, para que finalmente lleguemos al Padre, quien nos ha de perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer para alcanzar la vida eterna. La base escritural está en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 23 al 24, en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, y en el capítulo 66, versículo 22. Amada iglesia y persona que ve y oye hoy este mensaje, como introducción a la prédica, el proceso del cristiano y el tema, ¿a dónde he de llegar?, voy a empezar recordando que como cristianos iniciamos un camino de peregrinaje en esta tierra cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, y que en ese camino hemos encontrado estorbos que nos han servido para limpiar nuestra alma y espíritu con la palabra de Dios, pero que han producido molestia y han traído dolor a nuestro corazón. Sin embargo, a pesar de los padecimientos por los que pasamos, hemos continuado ese camino que un día emprendimos para alcanzar la meta que nos propusimos, la corona de justicia que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y para llegar a esa meta necesitamos tener claro y definido 4 puntos clave. Primero, ¿en quién, por quién y para quién vivo? Jesucristo. Segundo, ¿qué pretendo alcanzar durante el camino? La vida eterna. Tercero, ¿qué debo dejar en el camino? El pecado, la desobediencia y la no sujeción. Y cuarto punto, ¿para qué lo hago? Para agradar a Dios y vivir adorándole por la eternidad.
importante esto. Teniendo claro y definido estos 4 puntos, en quién, por quién y para quién vivo, qué pretendo alcanzar, qué debo dejar en el camino y para qué lo hago, les invito a leer junto conmigo la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es lo que vamos a tratar en esta prédica. Que cuando hayamos padecido un poco, Dios Padre nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y dice la palabra, después de que hayamos padecido un poco. ¿Cuánto hemos padecido a causa de la desobediencia, de la no sujeción? ¿Qué lecciones no hemos aprendido en el transcurso del caminar con Cristo? En el proceso como cristianos. ¿Y qué tenemos que repetir? Que tengamos que padecer un poco de tiempo para llegar a donde debemos llegar, la vida eterna. Y que en el proceso como cristianos Dios Padre nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Veamos entonces qué necesitamos hacer nosotros y qué hace Dios por nosotros. Primero, Dios Padre nos perfecciona en el temor de Él. Primera característica de Dios para con nosotros. Dios Padre nos perfecciona en el temor de Él. Leamos la segunda carta a los Corintios en el capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amados, necesitamos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu por medio de la palabra de Dios. Y solo en el temor de Dios vamos a ir siendo perfeccionados en la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y el Señor Jesús nos insta a ser santos como nuestro Padre Celestial, que es santo. El apóstol Pablo nos hace saber en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Para Dios Padre no es ajeno la situación que tú y yo vivimos, esa situación específica por la que hemos o estamos pasando a causa de las impurezas que hay en nuestra alma y en nuestro espíritu. Pero Él comenzó en ti y en mí la buena obra y la perfeccionará hasta el día en que Cristo venga por su iglesia. Así, amados, que recobremos ánimo y en el proceso en el que vamos como cristianos, tengamos siempre presente que Dios Padre en cada circunstancia nos está perfeccionando.
Segunda característica de Dios Padre para con cada uno de nosotros. Nos afirma ordenando nuestros pasos y nos aprueba en el camino. En el libro de Salmos, en el capítulo 37, versículos 23 al 24 nos dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Necesitamos, amados, creer que Dios lo hará en medio de nuestra flaqueza, en medio de nuestra debilidad. Si tú y yo hemos decidido apartarnos del mal, de dejar el pecado, y sin proponerlo, hemos caído y hemos pecado, tengamos la certeza de que Dios no nos dejará postrados, porque con su mano nos sostiene en cada situación que tú y yo vivimos. Dios se encarga de ordenar tus pasos y mis pasos y de aprobar nuestro camino, de entresacar de lo bueno que ha depositado en nuestro ser interior lo malo que traíamos, ya sea por herencia generacional o por la propia concupiscencia de nuestra carne, de nuestro corazón. Y en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 3, Pablo nos dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Tengamos la seguridad y la fe de que en cada proceso que necesitamos vivir o por el que tengamos que pasar, Dios nos afirmará y nos guardará de todo mal. Es lo que el Padre Celestial está haciendo y hará para que estemos cerca de Él. Tercer característica del Padre Celestial para con cada uno de nosotros: Dios Padre nos fortalece en nuestra debilidad cuando nos sentimos desfallecer. En el libro de Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 29, en la Biblia de las Américas, nos dice: Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Amados hermanos y persona que oye y ve hoy este mensaje, ¿cuántas veces nos hemos sentido desfallecer a causa del rechazo, de la crítica, de la ansiedad, de la angustia, de los miedos y temores por los que en determinados momentos pasamos y que nos toman por sorpresa, o que estamos fuera de base, es decir, desnutridos espiritualmente, bajos en la oración, en la alabanza a nuestro Creador, en la lectura de la palabra, en el conocimiento de Dios? Y entonces vemos el proceso como cristianos muy duro, no lo entendemos, nos vamos contra las personas con las que se ha afectado nuestra manera de vivir, y al sentirnos tocados estallamos en queja. Sentimos que ese camino que empezamos a recorrer no es para nosotros, y lo primero que se viene a nuestra mente es desistir a causa de experimentar como que no somos capaces de cambiar, que no somos capaces de soltar lo que nos hace daño.
el pecado. Pero ahí está el Señor animándonos, diciéndonos que Él nos da fuerzas y que aumenta nuestro vigor. Pero necesitamos ser esforzados y valientes. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 41, versículo 10, en la Biblia de las Américas, el Señor nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Amados, si hemos estado a punto de desistir en continuar este camino que nos lleva al Padre, si nos hemos sentido cansados, sin fuerzas, el Señor nos afirma con su palabra y nos dice que está con nosotros para fortalecernos, ayudarnos y sostenernos, que nos da fuerzas si estamos cansados y que no nos desalentemos. Cuarta característica de Dios Padre para con cada uno de nosotros. Dios Padre nos establece haciéndonos permanecer por la eternidad con Él. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 66, versículo 22, Dios nos dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecer delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¡Qué hermosa promesa! Pero necesitamos permanecer y perseverar por encima de toda circunstancia y de toda situación para recibir esta promesa para nosotros y para las generaciones después de nosotros, para que vivamos por la eternidad con Dios. Él hace que permanezcamos con Él. Recordemos que después que hayamos padecido un poco de tiempo, Dios Padre nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Para qué? Para que tú y yo alcancemos la corona de justicia que Dios ha preparado para ti y para mí. Mis amados, grabar la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo en nuestros corazones nos ayudará a pasar los obstáculos, las barreras y a quitar los estorbos que se nos presenten en el camino para continuar el corto tiempo en esta tierra y vivir por una eternidad con nuestro Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 33, en el versículo 6, en la Nueva Versión Internacional se nos dice: Él será la seguridad de tus tiempos, te dará en abundancia salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Lo más importante y relevante, el temor del Señor será tu tesoro y mi tesoro. Nos dará la seguridad de nuestros tiempos en cada día que vivamos, y nos dará abundancia de salvación, de sabiduría y de conocimiento. Ese temor
que es tu tesoro y mi tesoro, nos guardará de pecar y nos ayudará a vivir con todo nuestro corazón para Dios en el proceso como cristianos. Que cada uno de nosotros debemos vivir para llegar a donde debemos llegar, alcanzar la corona de justicia, la vida eterna. Hay un versículo clave en el proceso de nosotros como cristianos y que debemos tener tan atesorado, tan guardado, tan grabado en nuestro corazón como lo es el que Pablo escribió a los Gálatas en el capítulo 2, en el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nunca, nunca nos olvidemos de traer todo, y digo todo, a la cruz, donde el Señor Jesucristo ya cargó por ti y ya cargó por mí todo, donde ya Él recorrió el camino por ti y por mí, y donde ya fue victorioso por ti y por mí, con su amor. Seamos entonces uno solo con Él, entregándole todas nuestras cargas y tomando la de Él, siendo vencedores en el camino al Padre juntamente con Él. Amados, recapitulemos. ¿Qué hace Dios por nosotros? ¿Y qué debemos hacer nosotros en el proceso como cristianos? Dios primero nos perfecciona, pero ¿qué debemos hacer nosotros? Limpiarnos con la palabra de Dios. Segundo, ¿qué hace Dios por nosotros? Nos afirma. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Creer, estar seguros de que Él lo hará, nos afirmará. Tercero, ¿qué hace el Padre por nosotros? Nos fortalece. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Ser esforzados y valientes. Y cuarto y último punto, ¿qué hace el Padre por nosotros? Nos establece. ¿Pero qué debemos hacer nosotros? Perseverar hasta el fin. Amados, les invito que en este momento cierren sus ojos y vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, con la que nos animas a continuar el camino de tu mano. En Cristo Jesús, y con la ayuda de tu Espíritu Santo, la grabas en nuestro corazón y haces que la vivamos. Gracias por enseñarnos a buscar ser limpios por medio de tu palabra, para que tú nos perfecciones en ella. Gracias por enseñarnos a creer que somos afirmados en ti y por ti. Gracias por enseñarnos a ser esforzados y valientes en medio de nuestra debilidad para recibir de ti la fuerza y el vigor que nuestro ser necesita. Y gracias
por enseñarnos que debemos perseverar en medio de las pruebas, cuando hay estorbos, obstáculos o barreras para ser establecidos en ti y recibir la promesa de que permanecerán nuestras generaciones y nuestro nombre contigo por la eternidad. Si tienes a bien, por favor, extiende sobre cada uno de nosotros tu bendición, tu provisión, tu dirección, tu guía, tu cuidado, tu gracia, tu favor, tu respaldo, tu paz y tu misericordia durante el transcurso de esta semana que hoy inicia. Señor, te amamos y anhelamos continuar de tu mano el proceso como cristianos para llegar a donde debemos llegar, a vivir contigo por la eternidad. Dios los bendiga, amada iglesia, y si el Señor nos lo permite, en otra oportunidad nos veremos.